Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a adentrar en un libro que promete abrirnos los ojos sobre la educación financiera, o bueno, más bien la falta de ella, Ajá. y cómo preparar mejor a las nuevas generaciones. ¿Se trata de Padre Rico, Padre Pobre para jóvenes? Los secretos del dinero que no te enseñan en la escuela. Exacto. En esta inmersión vamos a explorar las ideas clave del libro, Se encanta. incluyendo, por supuesto, las controvertidas opiniones de Robert Kiyosaki, ya sabes, sobre la deuda, el Ouch. ahorro, y bueno, lo importante que es comprender cómo funcionan realmente los impuestos, ¿no? Sí, sí, Un tema que a veces da un poquito de miedo. totalmente. Empecemos por la premisa principal. Ven. Kiyosaki argumenta, y esto es fuerte, que el sistema educativo tradicional nos falla a la hora de prepararnos para el mundo financiero real. ¿No te parece una crítica un poco audaz? Bueno, lo es, sin duda. Pero Kiyosaki se basa en su propia experiencia, ¿no? Él contrasta la visión de su padre biológico, a quien llama padre pobre, con la de su mentor, el famoso padre rico. Dos perspectivas que le permitieron observar de primera mano el impacto de la mentalidad financiera en el éxito económico. Claro, el libro empieza fuerte, criticando el sistema educativo actual. ¿Ya? Kiyosaki afirma que la raíz de las crisis financieras no es la falta de dinero, sino la falta de educación financiera sólida. Ajá. Y es un ejemplo que a mí me impactó bastante, la verdad. La campaña presidencial de 2012 en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Ah, claro. Barack Obama y Mitt Romney, ambos con educación de élite, tenían enfoques financieros muy diferentes. Totalmente. Obama, con ingresos de $3 millones, pagaba un 20,1% de impuestos, mientras que Romney, con ingresos de 21 millones, pagaba solo un 14%. Sí, recuerdo ese dato, era bastante sorprendente. Para Kiyosaki, esto ilustra cómo la educación tradicional no siempre se traduce en inteligencia financiera. Es un ejemplo que desde luego invita a la reflexión, ¿verdad? ¿Cómo es posible que personas con una formación tan privilegiada tengan un conocimiento tan dispar sobre el manejo del dinero? Es la pregunta del millón, ¿qué falla en el sistema? Pues Kiyosaki argumenta que en lugar de enseñarnos sobre finanzas, la educación tradicional perpetúa mitos financieros que nos mantienen atrapados en la carrera de la rata, ¿no? Mitos como tu casa es tu mayor activo o ahorrar es la clave del éxito, ideas que el autor desmonta con ejemplos concretos. Y aquí es donde Kiyosaki se vuelve realmente provocador. Deuda como herramienta para crear riqueza. Sí, ahí toca un tema sensible. Para muchos, la deuda es sinónimo de problemas, no de soluciones. Ya, es un concepto que choca con la mentalidad tradicional, pero Kiyosaki no demoniza la deuda per se. Él diferencia entre deuda buena, aquella que se utiliza para adquirir activos que generan ingresos, y deuda mala, la que se usa para comprar pasivos que nos cuestan dinero. Entonces, según Kiyosaki, no se trata solo de evitar la deuda a toda costa, sino de saber utilizarla de forma estratégica. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo la deuda buena puede funcionar en la práctica? Claro, imagina que obtienes un préstamo para comprar un apartamento que luego alquilas. Ajá. Si los ingresos del alquiler superan los gastos de la hipoteca y otros costes, esa deuda está trabajando para ti, generando un flujo de caja positivo. Esa es la deuda buena en acción. Es una forma de verlo que no se suele enseñar en la escuela, ¿verdad? Claro. En cambio, se nos inculca el miedo a la deuda, sin matices. Exacto. Kiyosaki nos anima a cuestionar esas creencias preconcebidas. Otro mito que desmonta es la idea de que ahorrar es suficiente. Con la inflación, el valor de nuestros ahorros disminuye con el tiempo, ¿no? Ya. Él nos insta a buscar formas de hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros en lugar de simplemente guardarlo en el banco. En lugar de limitarnos a ahorrar, deberíamos buscar inversiones que generen un retorno mayor que la inflación. Exactamente. Pero claro, para invertir, a menudo se necesita capital. Y ahí es donde entra en juego la deuda buena, como herramienta para adquirir activos que generen ingresos y nos ayuden a salir de la deuda mala. Kiyosaki pone el ejemplo de invertir en un negocio con potencial o en una propiedad para alquilar. Ya, pero invertir conlleva riesgos, ¿no? Mm. ¿Cómo saber si una inversión es realmente una deuda buena o una trampa que nos puede llevar a la ruina? Claro, esa es la clave. Kiyosaki enfatiza la importancia de la educación financiera para tomar decisiones informadas. No se trata de lanzarse a ciegas, sino de analizar las oportunidades, comprender los riesgos y aprender a gestionar el dinero de forma inteligente. Y para tomar decisiones inteligentes necesitamos tener una base sólida. ¿Qué otros conceptos clave nos ofrece Kiyosaki para romper con los mitos financieros? Uno fundamental es la distinción entre activo y pasivo. Kiyosaki define un activo como algo que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo lo saca. Y aquí viene otra idea controvertida. Tu casa no siempre es un activo. Nuestra casa no es un activo. Eso va en contra de lo que la mayoría de la gente piensa. Ya, pero Kiyosaki argumenta que si bien una casa puede ser una inversión, también genera gastos.
hipotecas, impuestos, mantenimientos. Si esos gastos superan los ingresos que genera la propiedad, por ejemplo, a través del alquiler, se convierte en un pasivo. Entonces, según Kiyosaki, la clave está en convertir nuestra casa en un activo que genera ingresos, por ejemplo, alquilando una parte. Es así. Exactamente. Y esta idea se puede aplicar a muchas otras cosas que consideramos activos. Coches, gadgets electrónicos, ropa de marca. A menudo nos endeudamos para adquirirlos, pero en realidad no nos generan ingresos, sino gastos. Caemos en la trampa del consumismo, gastando en cosas que pierden valor rápidamente. Totalmente. Kiyosaki nos insta a ser conscientes de esta dinámica y a invertir en activos que generen ingresos, como negocios, acciones o bienes raíces. Exacto, esa es la clave. Otro aspecto que Kiyosaki considera crucial es comprender el sistema impositivo. Sí, fundamental. Argumenta que el sistema actual favorece a quienes entienden sus reglas. Es decir, que saben cómo funciona. Aquellos que saben cómo utilizar las deducciones y las ventajas fiscales pueden pagar menos impuestos, incluso si tienen ingresos más altos. Exacto, ese es el punto. Es decir, que no se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto te quedas después de impuestos. Pero ¿cómo podemos aprender a jugar con el sistema impositivo sin meternos en problemas? Buena pregunta. Kiyosaki nos anima a educarnos sobre las diferentes estrategias fiscales, a buscar asesoramiento profesional y a no tener miedo a aprovechar las oportunidades que nos ofrece la ley para optimizar nuestra carga impositiva. Es un enfoque que choca con la mentalidad del padre pobre, que Kiyosaki describe como alguien con miedo al riesgo y acostumbrado a seguir las reglas sin cuestionarlas. Sí, es un perfil muy diferente al del padre rico, que tiene una mentalidad emprendedora, busca oportunidades y no se limita a aceptar las reglas del juego sin más. Esa diferencia de mentalidad se refleja en la forma en que ambos abordan los impuestos. Totalmente. El padre pobre se limita a pagar lo que le corresponde, mientras que el padre rico busca formas de optimizar su carga impositiva de forma legal. Exacto. Kiyosaki argumenta que esta diferencia de mentalidad tiene un impacto significativo en la trayectoria financiera de las personas. El padre pobre, a pesar de ser un hombre educado y trabajador, lucha financieramente durante toda su vida, mientras que el padre rico, con una mentalidad emprendedora y una sólida comprensión de las finanzas, logra construir una gran fortuna. Y es que, como dice Kiyosaki, no se trata solo de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo manejas. Y ahí es donde la educación financiera juega un papel crucial, ¿no? Nos permite tomar decisiones informadas sobre nuestro dinero en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Kiyosaki nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre el dinero, a ser proactivos y a buscar oportunidades para crear riqueza. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo podemos fomentar esa mentalidad de las nuevas generaciones? Buena pregunta. El libro ofrece consejos concretos para padres que desean educar financieramente a sus hijos. Recomienda involucrarlos en las finanzas del hogar, hablarles abiertamente sobre el dinero y animarlos a emprender desde una edad temprana. Se trata de crear un ambiente de aprendizaje donde las finanzas no sean un tema tabú, sino algo que se discute con naturalidad. Exacto. Y para hacerlo de forma divertida, Kiyosaki propone utilizar juegos de mesa como Monopoly o Cash Flow. Es buena idea. Aprende sobre inversiones y flujo de caja mientras se juega. Precisamente. Se trata de introducir los conceptos financieros de forma natural y atractiva. Kiyosaki compara las enseñanzas que recibió de su padre pobre con las de su padre rico, destacando cómo la mentalidad y el enfoque práctico impactan el éxito financiero a largo plazo. Su padre biológico, enfocado en la seguridad laboral y en seguir las reglas, frente a su mentor que le enseñó a pensar fuera de la caja y a buscar oportunidades para crear riqueza. Dos modelos que ilustran la importancia de la educación financiera desde una edad temprana. Totalmente. Y es que, como dice Kiyosaki, la educación financiera es una inversión a largo plazo. En ti mismo, en tu futuro. Exacto. Y en el de tus hijos. Una inversión que no requiere grandes sumas de dinero, sino la mentalidad, la actitud y la voluntad de aprender. Y para eso existen multitud de recursos disponibles. Libros, cursos online, podcasts. Claro, hay muchísima información disponible. Incluso puedes aprender mucho simplemente observando a las personas que han logrado el éxito financiero y analizando sus decisiones. Lo importante es ser proactivo, buscar información y no tener miedo a cuestionar las ideas preconcebidas. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo recordar que la educación financiera no es un destino, sino un viaje continuo. Un viaje en el que siempre hay algo nuevo que aprender, nuevas estrategias que descubrir y nuevas oportunidades que aprovechar. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión, nos gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. A ver. Si tuvieras que elegir una sola enseñanza de Padre Rico, Padre Pobre para jóvenes,
para transmitir a tus hijos o a las futuras generaciones, ¿cuál sería? Piénsalo bien. ¿Cómo que esa enseñanza podría marcar la diferencia en su futuro financiero? Uf, qué buena pregunta. Hay tantas cosas importantes que destacar. Ya es difícil elegir solo una, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea, que te quedes reflexionando sobre ello. Me parece genial. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en Padre Rico, Padre Pobre para jóvenes. En la siguiente parte, seguiremos explorando las ideas de Kiyosaki y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. No te la pierdas. Esperamos. Bueno, retomando el hilo de nuestra conversación, decíamos que Kiyosaki nos propone utilizar la deuda de forma estratégica. Sí, la famosa deuda buena. Exacto. Pero claro, surge la pregunta, ¿cómo saber si una inversión es realmente una buena oportunidad o más bien una trampa? Porque no todas las deudas son iguales, ¿verdad? Claro, ahí es donde entra la importancia de la educación financiera, de saber analizar las oportunidades. Ya. Pero a ver, volviendo un poco atrás, Kiyosaki también critica mucho la idea de que ahorrar es suficiente, ¿no? Sí. De hecho, él dice que con la inflación el valor de nuestros ahorros pues va disminuyendo con el tiempo. Claro, pierde poder adquisitivo. Exactamente. Entonces, él nos anima a buscar formas de hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros, en lugar de simplemente guardarlo en el banco. En lugar de limitarnos a ahorrar, deberíamos buscar inversiones, ¿no? Eso es. Inversiones que generen un retorno mayor que la inflación. Pero claro, para invertir a menudo se necesita capital. Y ahí es donde entra en juego de nuevo la deuda buena. ¿Te acuerdas? Ajá, como herramienta para adquirir activos. Exactamente. Activos que generen ingresos. Kiyosaki pone el ejemplo de invertir en un negocio con potencial o en una propiedad para alquilar. Claro, tiene sentido. Pero ¿qué pasa con los riesgos? Ahí está el quid de la cuestión. Kiyosaki no nos dice que nos lancemos a ciegas, ¿no? Claro. Él enfatiza mucho la importancia de aprender a gestionar el dinero de forma inteligente. Ya, tener una buena base financiera. ¿Qué otros conceptos clave nos ofrece Kiyosaki para romper con esos mitos? Esos mitos que a veces nos limitan. Bueno, uno fundamental es la distinción entre activo y pasivo. Ajá, eso es básico. Kiyosaki define un activo como algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo como algo que lo saca. Hasta ahí fácil, ¿no? Sí, en principio. Pero aquí viene otra idea polémica. Tu casa no siempre es un activo. ¿Cómo? Eso sí que es fuerte. Ya sé que va en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, pero bueno, es lo que él argumenta. ¿Y por qué dice eso? ¿Cuál es su razonamiento? Bueno, él dice que si bien una casa puede ser una inversión, también genera muchos gastos, ¿no? Hipoteca, impuestos, mantenimiento. Y en los gastos fijos. Si esos gastos superan los ingresos que genera la propiedad, pues se convierte en un pasivo. Entonces, la clave está en convertir nuestra casa en un activo. Exactamente. Por ejemplo, alquilando una parte. Y esta idea se puede aplicar a muchas otras cosas que consideramos activos. Por ejemplo, Pues coches, gadgets electrónicos, ropa de marca. A menudo nos endeudamos para adquirirlos, pero en realidad no nos generan ingresos, sino gastos. caemos en la trampa del consumismo, ¿no? Totalmente. Gastamos en cosas que pierden valor rápidamente. Kiyosaki nos insta a ser conscientes de esta dinámica. Sí, y a invertir en activos que generen ingresos, como negocios, acciones o bienes raíces. Interesante. Otro aspecto que Kiyosaki considera crucial es comprender el sistema impositivo, ¿verdad? Sí, fundamental. Él argumenta que el sistema actual favorece a quienes entienden sus reglas. A los que saben cómo funciona, vamos. Aquellos que saben cómo utilizar las deducciones y las ventajas fiscales, pues pueden pagar menos impuestos. Incluso si tienen ingresos más altos. Es decir, que no se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto te quedas después de impuestos. Exacto. Pero ¿cómo podemos aprender a, jugar con el sistema impositivo sin meternos en problemas? Kiyosaki nos anima a educarnos sobre las diferentes estrategias fiscales, a buscar asesoramiento profesional y a no tener miedo a aprovechar las oportunidades que nos ofrece la ley. Claro, optimizar nuestra carga impositiva, pero siempre dentro de la legalidad. Por supuesto. Es un enfoque que choca con la mentalidad del padre pobre, ¿no? Ese que describe Kiyosaki, sí. Alguien con miedo al riesgo y acostumbrado a seguir las reglas sin cuestionarlas. En cambio, el padre rico tiene una mentalidad emprendedora, busca oportunidades y no se limita a aceptar las reglas del juego sin más. Y esa diferencia de mentalidad se refleja en la forma en que ambos abordan los impuestos, ¿verdad? Totalmente. El padre pobre se limita a pagar lo que le corresponde, mientras que el padre rico busca formas de optimizar su carga impositiva de forma legal. Como decíamos antes, Kiyosaki argumenta que esta diferencia de mentalidad tiene un impacto significativo en la trayectoria financiera de las personas. Claro, en cómo les va en la vida. El padre pobre, a pesar de ser un hombre educado y trabajador,
pues lucha financieramente durante toda su vida. Mientras que el padre rico, con esa mentalidad emprendedora y esa comprensión de las finanzas, pues logra construir una gran fortuna. Y es que, como decíamos, no se trata solo de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo manejas. Exacto, ahí está la clave. Y ahí es donde la educación financiera juega un papel crucial. Totalmente. Nos permite tomar decisiones informadas en lugar de simplemente reaccionar. Kiyosaki nos invita a cuestionar nuestras creencias, a ser proactivos. A buscar oportunidades, a crear riqueza. Pero ¿cómo podemos fomentar esa mentalidad en las nuevas generaciones? Buena pregunta. El libro tiene consejos concretos para padres, para educar financieramente a sus hijos. Ah, sí. Recomienda involucrarlos en las finanzas del hogar, hablarles abiertamente del dinero, animarlos a emprender desde pequeños. Ya, crear un ambiente de aprendizaje, ¿no? Exacto, donde las finanzas no sean un tema tabú. Que se hable con naturalidad. Eso es. Y para hacerlo más divertido, Kiyosaki propone utilizar juegos de mesa, ¿Cómo? como el Monopoly o Cash Flow. Ah, qué buena idea. Aprender sobre inversiones jugando. Eso es, introducir los conceptos de forma natural. Kiyosaki compara las enseñanzas de su padre pobre con las de su padre rico. Claro, dos modelos muy distintos. ¿Y cómo impactan en el éxito a largo plazo? Su padre biológico, enfocado en la seguridad, en seguir las reglas. Y su mentor, que le enseñó a pensar fuera de la caja. A buscar oportunidades. Oh, Dos ejemplos que ilustran la importancia de la educación financiera desde pequeños. totalmente. Y es que, como dice Kiyosaki, la educación financiera es una inversión a largo plazo. En ti mismo, en tu futuro, en el de tus hijos. Y no requiere grandes sumas de dinero, ¿verdad? No, es la mentalidad, la actitud, la voluntad de aprender. Y para eso hay muchísimos recursos disponibles. Libros, cursos, podcasts. Muchísima información disponible. Incluso puedes aprender observando a personas que han logrado el éxito financiero. Analizando sus decisiones. Exacto. Lo importante es ser proactivo, buscar información, no tener miedo a cuestionar las ideas preconcebidas. Y recordar que esto no es un destino, sino un viaje. Un viaje continuo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Nuevas estrategias, nuevas oportunidades. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inversión en Padre Rico, Padre Pobre para jóvenes. Un libro que nos invita a tomar el control de nuestras finanzas. A construir un futuro más sólido. Recuerda, la clave está en tomar acción, en aplicar los conceptos que hemos visto. No importa tu edad, tu situación actual. Siempre hay tiempo para aprender y mejorar. Mucho ánimo. Hasta la próxima inmersión.